Bien, mis amigos, esta mañana tenemos la grata presencia de Marco Arana. Marco Arana va con el número 1 en la lista del Frente Amplio. El Frente Amplio está encabezado por Verónica Mendoza, que ha demostrado ser una joven candidata de muy destacada participación, muy buen nivel académico. Ha demostrado que se desempeñó con ética, se viene desempeñando con ética en su participación a nivel del Congreso de la República. Bien, pues, ella dentro de sus virtudes tiene una muy valiosa, es el hecho de que es un artista, canta muy bonito y canta en quechua, cosa que pocos puede presentar. Pues esta mañana quien va a tener que cantar y no precisamente una homilía es Marco Arana, con quien vamos a conversar y vamos a empezar. Marco, buenos días, bienvenido al programa. Es un gusto siempre tenerte. Y he venido ahora con corbata roja porque me comprometo bajo juramento de que no va a ser una entrevista como las anteriores, que fueron un poco confrontacionales, sino que vamos a conversar bonito y vamos a presentarle al electorado una propuesta nueva, que es la propuesta que debe tener el Frente Amplio y que queríamos nosotros compartirla. Marco, vamos a empezar con una pregunta de carácter general. ¿Tú eres un hombre de izquierda? Soy un hombre ecologista de izquierda, profundamente convencido en la lucha por derechos, por justicia social y por justicia ecológica, ¿no? Por eso he venido de verde y de azul. Ajá. Bueno, entonces, para la siguiente entrevista me comprometo que voy a venir con corbata verde. Muy bien, empecemos por un tema porque tu participación en política no es nueva. Ya existen algunos años de presencia política y eso es importante. Y efectivamente se te identifica plenamente como un defensor del medio ambiente, defensor de la ecología. Marco, después de casi 5 años de lo que significó el conflicto Conga, ¿cuál es la autocrítica que tendríamos que hacer, que tienes que hacerte tú en cuanto a ese conflicto? En principio que deberíamos haber trabajado muchísimo más, mucho más personas, por hacer que los temas relacionados con los impactos ambientales, con las graves agresiones que está sufriendo la Amazonía, ahora tenemos un derrame en Amazonas, esta vez causado por una empresa estatal, pero las privadas, Perú Petro ha hecho barbaridad y media en las 4 cuencas, ¿no? Tenemos en este momento graves afectaciones frente al cambio climático. Y tenemos graves afectaciones y depredación de recursos hidrobiológicos en nuestro mar. Y yo creo que hay que reconocer autocríticamente que nos ha faltado una labor mucho más intensa, mucho más masiva, para hacer que los sectores más importantes de este país, intelectuales, mediáticos, sociales, logren una unidad mayor. De tal manera que, por ejemplo, en este momento el tema de la agenda ambiental y el tema de la agenda social no sean temas como marginales, ¿no? O sea, están vistos, los conflictos, por ejemplo, socioambientales están vistos como enemigos de las inversiones, ¿no? Y la prensa de la derecha, ¿no? Y un sector importante también político, repite eso por todo lado. Yo creo que nos ha faltado una actividad más intensa, más amplia, más masiva, para hacer ver que los temas de justicia social y justicia ecológica son los mismos en Espinar, que en Iquitos, que en Tumbes, que en Cajamarca, que en La Oroya o que en Huancavelica. Muy bien, Marco, estas preguntas te las hacía estas preguntas por lo siguiente, porque si Conga habría ido con las observaciones que hicieron los peritos que hicieron este peritaje en el sentido de salvar por lo menos 2 lagunas que iban a servir de reservorios, si se iba a proteger lo que era el tema del traslado de los desechos que dejaba la minería a otros lugares, ¿tú no consideras de que esto habría sido diferente para Cajamarca? Por supuesto que comparto el diagnóstico nacional, habría sido diferente para Cajamarca en términos de lo que es la recesión económica. O sea, ¿qué habría cambiado en ese caso? Lo que habría cambiado es que los daños ambientales y la conflictividad social que hay en Cajamarca se vería exponencialmente afectada. ¿No habría bajado? No, por el contrario. O sea, por ejemplo, si uno mira que los impactos ambientales que han provocado sobre el río Grande, sobre el río Rejo, sobre el río Yaucano, ¿no? Si esos impactos se producen con Conga, que es otra Yanacocha, es la duplicación y más grande, ¿no? Lógico. Entonces,
Eso además consolidaría la presencia de la actividad minera en la Xaxia, la amenaza para las lagunas del Alto Perú. O sea, ese sería el punto de quiebre en el que Cajamarca dejaría de ser y de aprovechar su potencial turístico, ganadero, biodiverso, agrícola, ¿no? En función de convertirse en la nueva Huancavelica o en la nueva Cerro de Pasco. Yo creo que en ese sentido lo que hemos tenido que elegir y lo que yo creo que deberemos seguir eligiendo para Cajamarca es, en principio, que los graves impactos ambientales que se han provocado en Hualgayoc, y ahí están los informes tardíos de la Dirección General de Salud Ambiental, escondidos, ¿no?, que muestran que hay población con arsénico y con plomo, y que la provincia de Hualgayoc es la más contaminada, más de 1.200 pasivos ambientales, según el último informe de la Defensoría Ambiental. Ese no es el futuro para Cajamarca. Y entonces, más bien lo que habría que ver es, por ejemplo, cómo usar recursos, tanto privados como públicos, ¿no?, para crear, por ejemplo, al menos 2 cenatis más. A lo mejor uno en Jaén y uno en el centro de la región. Y el de Cajamarca, claro, y el de Cajamarca potenciarlo exponencialmente. Digamos, 10 veces más en diversificación de profesiones, en instalaciones, en talleres de mecánica, por lo menos, así es, por lo menos 2 parques industriales, ¿no? Uno en Jaén y uno en Cajamarca, ¿para qué? Para el desarrollo agroindustrial, para el sector de bionegocios, me parece bien, para la industria cárnica. De diversificar la producción. Yo te hacía estas 2 preguntas porque tenían que ver con algo muy puntual. O sea, Cajamarca no ha ido conga, pero no ha estado excepta de lo que son los conflictos sociales y no ha estado excepta de la recesión. Entonces, 5 años después podríamos ver si es que esto iba y eso iba a cambiar. Perfecto, tu apreciación es de que eso no es así. Muy bien. Sin embargo, hay un tema que tenía que ver con la primera pregunta que te formulé como un hombre de izquierda. Mira, las propuestas que estás haciendo son propuestas que son recogidas básicamente por el campesinado. Y no son propuestas que son recogidas por la clase media y por la clase proletaria de Cajamarca. ¿Por qué? Te hago la propuesta y luego quiero ver, quiero ir a lo siguiente, ¿no es cierto? Quiero ir a decirte de que acá, por ejemplo, el otro día estaba con un artesano de estos de soldadura y me decía a mí lo siguiente, ¿no? Antes con la minería yo tenía más o menos un ingreso mínimo de 50, 60 mil soles al mes. Ahora estoy en 10 y con la planilla que tengo que pagar, etcétera, ¿no? Y cuando conversaba con alguna gente rural haciendo trabajo esto de campo, me decía lo siguiente: sí, Conga ha sido peligroso, mejor, porque si no ahorita no tendríamos agua. La pregunta puntual es, ¿no es que un hombre de izquierda como tú está buscando un electorado conservador como es el campesino y no el electorado propiamente progresista como es el electorado de lo que ha sido tradicionalmente la izquierda basada en el movimiento obrero? Muy buena pregunta, Fierro. Los movimientos progresistas y los movimientos incluso, digamos, modernos, están apuntando en la dirección de protección ambiental, ¿ya?, a nivel mundial. O sea, tanto que uno ve que hasta Keiko Fujimori, hace unos meses… el productivismo, ¿no es cierto? Claro, hasta hace un par de meses Keiko Fujimori vino a Cajamarca a decir, ¿no?, que la minería ha abusado demasiado en Cajamarca, ¿no? O sea, los sectores más ultraconservadores, más bien en la política, están buscando subirse al carro. No nos olvidemos que la congresista ayer, una congresista de Moquegua, fujimorista, está usando la foto de Máximo Acuña para hacer su propaganda. Y que Alan García y que Lourdes Flores también usaron la foto de Máxima Acuña como las luchadoras del agua, las luchadoras valientes, no sé qué cosa. Entonces, más bien son los sectores más conservadores en términos políticos, que son contrarios a los temas de más democracia, más justicia social, más protección ambiental. Y sí entiendo la pregunta en el sentido que tú señalas. Más bien, los sectores que se han beneficiado, porque hay sectores que se han beneficiado de la minería, eso lo sabemos bien como sociólogos. Clase media, 60% dicen que es en el Perú. En Cajamarca, pues pongámosle un 50-40, teniendo en cuenta que sí, pero bastante desigual, ¿no? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, digamos, los distritos mesocráticos altos de Lima viven de la renta minera, ¿no? De la renta, así es, claro, evidentemente. Y la diferencia entre el desarrollo de Cajamarca y el acceso a servicios y desarrollo de Lima es abismal. Entonces, los beneficios han sido
distribuidos de manera injusta, ¿no? O sea, eso es un tema fundamental y nos lleva a la crítica al centralismo. Entonces, al Estado, así es, al Estado y a las empresas que se llaman a sí mismas responsables. Como tú sabes, Pedro, porque algunos andan señalando sobre ese tema, algunos andan defendiendo la minería responsable. Yo no defiendo la minería responsable, no creo que hay crímenes ecológicos responsables. Yo lo que creo es en la capacidad del Estado para regular, para fiscalizar, para controlar, para promover, para sancionar, también para premiar, ¿de acuerdo? Yo no creo en el Estado mínimo. El concepto de minería responsable es un concepto de Estado mínimo, es decir, que las empresas se autorregulen y el Estado a su casa, ¿verdad? No, yo he escuchado la propuesta de Verónica y ha dicho que hay que regular. Eso me parece bien, porque la autorregulación en el caso del Poder Judicial, en el caso de la prensa, en el caso de las universidades, acabó en absoluto fracaso. Así es. Estoy de acuerdo. Así es. Entonces, eso para tocarlo con la pregunta que hacías, ¿no? Yo creo que es importante reconocer, en este momento, ¿quién está pensando el futuro de Cajamarca? ¿Aquellos que se llaman sectores tradicionales, arcaicos, campesinos? Por Dios, eso es un argumento ideológico que se condice con la manera como Vargas Llosa miraba lo que él denominaba la utopía arcaica, ¿verdad? No, nosotros lo que estamos mirando es quiénes están garantizando con su lucha, con su visión histórica, con su resistencia histórica para defender la propiedad de la tierra, para defender el derecho al agua. Son los sectores rurales y son los sectores además y los sectores empresariales rurales emergentes. Claro, no tiene ninguna opción más allá. O sea, un campesino no ve el mercado como una posibilidad de desarrollo, sino como una amenaza para su sobrevivencia. No, Pedro. Mira, yo creo que en ese sentido hay que ser muy claro. A ver, Pedro, sí, hay que ser no seamos idealistas ¿Por qué se oponen al tema en algunos casos de la minería? Mi evaluación es de que ellos ven esto porque como una amenaza, porque solamente saben manejar pues pico y palana, y no hay que responsabilizarlos ellos. Eso es un tema de Estado, estoy de acuerdo contigo, ¿ah? La crítica no puede ser racista, tiene que ser objetiva, pero realista. A ver, Pedro, yo quisiera matizar lo que tú planteas, porque bueno, somos colegas y somos sociólogos. Sí, por supuesto. Y soy alumno tuyo, así que permíteme retomar algunos de nuestros temas de análisis. Claro, nuestros temas de análisis, qué bien. Mira, a ver, Pambamarca, ¿no es un emporio comercial? Campesinos que dinamizan la economía de esa región, ¿sobre la base de qué? De venta de ganado, que tiene un problema. Venden el ganado que va a ser estabulado en Trujillo y en Chimbote. Te lo digo porque además conozco los centros. El circuito comercial. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Se vende ganado que baja en grandes camiones, ¿verdad? Con bajo peso y allá se engorda. Al cabo de 3 meses, el precio de ese ganado que salió, digamos, en condiciones de alimentación mediana, pasa prácticamente casi a duplicarse. Y la carne que va a los camales de la costa, Chiclayo, Chimbote, Trujillo, Lima, ¿no? Es la que ha tenido el valor agregado del engorde en el camino y del sacrificio del animal. Claro. Pregunta, ¿por qué no trabajamos políticas de promoción que en vez de sacar carne, ¿verdad? Claro. O sea, estamos trayendo carne congelada de Brasil y de Argentina y de Uruguay. Y mandamos carne fresca de acá. Claro, así es. Entonces, eso es absolutamente. Ahora, ¿los campesinos se opondrían a esa forma de relacionarse con el mercado? Una forma asociativa, no lo sé, pero ese es un tema muy importante. Y además de gestión empresarial. Perfecto, muy bien. Entremos a otro tema. Si la minería no es en Cabeza de Cuenca, no usa cianuro y no usa mercurio, ¿qué otro ingrediente, qué otro componente sería necesario para que vaya a la minería y no tenga ningún problema? No hablemos de minería responsable, sino minería que no es en Cabeza de Cuenca. Que es regulada y controlada y fiscalizada. ¿Estarías de acuerdo? Con varias condiciones más. Perfecto. O sea, y que no son condiciones caprichosas, ¿verdad? Porque algunos dicen, Marco Arana se le ocurre, tiene bronca. No, perfecto. Condiciones absolutamente técnicas y políticas, ¿ya? Ya. 1, consulta previa libre e informada. Ya, muy bien. ¿Quién lo dice? Previa. La organización vinculante. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia con las empresas. Hay que reformar la Constitución. Así es. Ahí está, sí, además que ahí está la diferencia con las empresas y con el ministerio. Una más, o sea, ya tenemos 4. Consulta previa, perfecto. ¿Qué más? Ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial. O sea, eso es un tema de política regional y de Estado. Así es. ¿Es cierto? Entonces, así es. Mientras tanto, no va ninguna minería más. No, el ordenamiento territorial lo que señala claramente es dónde sí se puede hacer y así dónde es, no. Así es, o sea, yo creo que es una distorsión de gente mal informada o ignorante, incluso a veces gente que toma el micrófono, que señalan que esa ley es para prohibir.
toda la minería. Es para no, ordenar. Es para ver cómo se puede Así utilizar es. el territorio sin riesgos en esas zonas. Perfecto, de Y acuerdo, además ya aprovechar van 5 el potencial ecológico y productivo sostenible que tienen otros territorios dentro de esa unidad de planificación grande, mayor. Correcto. ¿No? Y además, un tema fundamental que no estamos diciendo y que además las leyes de promoción de las inversiones han arrasado, que es el tema del eficiente control ambiental, que incluye no solamente el fortalecimiento del SENACE, por ejemplo, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para aprobar los estudios de impacto ambiental, que no solo incluye el cambio de la ley de concesiones, por ejemplo, que es un terrible, sobre eso podemos hablar más largamente, que no solo incluye el fortalecimiento del OEFA, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y del Ministerio del Ambiente, sino que además incorpora a la ciudadanía, ¿no?, en la vigilancia y el monitoreo ambiental, no como lo hacen aquí en Yanacocha, que lo que hacen es, les dicen el día donde hay que ir a recoger las muestras y ese día hay fiesta y comilona, ¿no? Claro. Y los resultados, vete a saber cuáles son, no han servido para nada. Sino, por el contrario, implica además, y este es otro punto más, una institucionalidad ambiental nueva. Por ejemplo, ¿dónde está la policía ambiental? De vez en cuando, viendo algunas aves, papagayos, ¿no?, en el aeropuerto, ¿no? Pero cuando contaminan, ahí ausentes, ¿verdad? Oyéndole a pegarle a la gente que protesta contra la contaminación. ¿Dónde están las fiscalías ambientales? O sea, primero hay pocos fiscales ambientales. Segundo, hay pocos fiscales ambientales que conozcan bien el problema. Tercero, hay pocos fiscales ambientales que saben que pueden desafiar el inmenso poder económico y el poder político, porque les van a caer desde el Estado Nacional que promueve hasta las empresas y sus medios de comunicación. Y necesitamos juzgados ambientales. Ojo, por eso por ejemplo, Marco, Pedro. Está muy bien, perfecto. Pero ya se nos ha cumplido prácticamente el tiempo. Hay un tema que esa propuesta te diferencia, te particulariza en toda América Latina. Porque después del cuidado del medio ambiente y con las características que he señalado en el caso, por ejemplo, de muchos países con gobiernos de izquierda, es el caso de Bolivia, es el caso de Ecuador y el mismo caso de Venezuela y de algunos países más centroamericanos, claro, lo que han puesto el acento es en el tema de la soberanía, de poder proteger. O sea, yo no veo en tu propuesta, por ejemplo, un tema de soberanía energética, un tema de soberanía de decir, bueno, lo que dijo Bolivia, pues señores, si ustedes se están llevando, y lo que se está discutiendo actualmente, el porcentaje de que lo que debe quedar para el Perú, ¿no? O sea, no es que tú te ves muy ganado por el tema ambiental y descuidas el tema que es tan importante, el tema de la soberanía, que nos permite recursos para poder combatir la pobreza. Te agradezco el tema, pero podemos abordar la complejidad de los temas y si me permites. No, pero yo te he pedido que me sistematices más o menos por ejemplo, porque el tiempo es porque el tema de soberanía, sí. Acabamos de anunciar nosotros con fuerza y ser consecuentes, Manuel Damer está en número 2 en la lista congresal por Lima, sí, y el tema fundamental ahí es soberanía energética, soberanía portuaria, soberanía de las empresas públicas, claro, ¿no? Pero es un tema pues complejo. No puedes pagar 50 céntimos por el gas. Entonces, no te pases por un barril de gas. Por eso, Pedro, nosotros decimos justicia ecológica y justicia social, ambas de la mano. Ahora la cosa es diferente porque soberanía energética, soberanía alimentaria, que por ejemplo es un tema que deberíamos discutir en Cajamarca. En Cajamarca más del 70% de los productos de nuestras mesas vienen del agro. Y estamos diciendo, hagamos más minería, la agricultura ya no sirve. Cuando esa agricultura de pan llevar y esa pequeña producción minifundista agregada es la que abastece más del 70% de nuestras mesas. Entonces, yo creo que hay que hablar de soberanía energética, de soberanía alimentaria y de soberanía política. El Estado no puede estar sometido a los intereses de las grandes empresas. Marco, se nos ha cumplido el tiempo y queda una pregunta para mí muy importantísima, si me la respondes en 30 segundos conjuntamente con tu despedida. Tú apuestas por la modernidad, ¿no es cierto? Me lo has dicho, y la modernidad tiene que ver con la institucionalidad. Entonces, ¿por qué seguir apoyando las rondas campesinas y no, por el contrario, institucionalizar bien al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional? ¿Por qué? Porque la justicia no solo está en manos del Estado, la justicia tiene que ser accesible a todos los ciudadanos, y por eso es que yo creo que la institucionalidad de las rondas es una institucionalidad que tiene que ser defendida y fortalecida de manera autónoma, y por eso es que estamos llevando también en nuestras filas a personas que están vinculadas a las rondas campesinas. Tenemos el respaldo de sectores de rondas urbanas y pedimos que respalden al Frente Amplio. Brevemente, tus palabras finales en el programa. ¿Vas con el número 1 en el Frente Amplio?
El símbolo del Frente Amplio es la flor nacional, la flor de la cantuta. Respalden a Verónica Mendoza el 10 de abril a la presidencia de la República y en Cajamarca marcar el 1 y el 3 de Marco Arana y Nelly Dayay. Muchas gracias.